Bienvenidos amantes de la literatura. Hoy vamos a empezar una sección nueva que ya os anunciaba en mi último video artículo. Y es que vamos a empezar a hablar ni más ni menos que de misterio. La literatura, aparte de un perfecto medio para contar historias y comunicarnos, ha sido también un terreno abonado para el misterio. Por eso me ha parecido interesante abordar con vosotros los grandes misterios de la literatura de todos los tiempos. Y qué mejor para inaugurar esta nueva sección que una de las novelas más enigmáticas de todo el siglo XX. No sé si habréis oído hablar de ella, pero si no ha sido así, a partir de ahora no se os va a olvidar. Su título es Futility, también llamada The Wreck of the Titan de Morgan Robertson. Así que adelante y abramos la puerta del misterio. Probablemente algunos no sepáis de qué obra se trata, ni os suene eso de Futility, ni tampoco su autor, Morgan Robertson. Sin embargo, en sus páginas se esconde un insondable misterio que merece mucho la pena rescatar. En varias ocasiones os he hablado de la necesidad de un duro trabajo de documentación para ayudar a nuestra imaginación a concebir buenas ideas que llevar al papel. Pues bien, existen algunas obras que parecen haber surgido de un lugar muy distinto a la imaginación o la memoria de sus autores, y Futility es probablemente uno de sus máximos exponentes. Lo primero que necesitamos para adentrarnos en este misterio es saber quién era el autor de esta novela. Su nombre era Morgan Robertson y fue oficial estadounidense de la Marina Mercante, además de escritor de historias cortas y novelas. No es un autor muy conocido, por lo que quizá no os suene demasiado. Su padre era capitán de barco, por lo que desde muy joven supo muy bien lo que era el mar. De hecho, estuvo en el servicio mercante desde 1866 hasta 1877, llegando a ser el mismo primer oficial. Después dejó la aventura marítima y se dedicó a un trabajo más normal como joyero, aunque también tuvo que dejarlo porque su vista empezó a deteriorarse, y fue cuando llegó por fin a la literatura, su verdadera vocación. A partir de aquí, Morgan Robertson consiguió ganarse la vida con su pluma, aunque nunca llegó a conseguir demasiado dinero y sus obras no tuvieron una gran repercusión. Ahora, sin embargo, su nombre está unido al misterio de una manera indisoluble, gracias a una pequeña novela que escribió llamada Futility. Para entender mejor el misterio que envuelve esta obra, debemos retroceder en el tiempo hasta el 15 de abril de 1912. Seguramente no os suene esa fecha, pero es el día en el que el Titanic, el transatlántico más grande y lujoso de la época, se hundió en su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York, después de chocar contra un iceberg en pleno Atlántico Norte. Pues bien, la novela Futility fue publicada 14 años antes, y en ella Robertson narra la historia de un transatlántico llamado Titán y su hundimiento en el Atlántico debido al choque con un iceberg. Una historia tan similar al hundimiento real del Titanic que parece imposible achacarlo a una mera casualidad. En un principio, lo más lógico es pensar que se trata de una enorme coincidencia. A fin de cuentas, el que coincida el nombre del barco o incluso las circunstancias del hundimiento puede no ser tan asombroso. Sin embargo, la realidad es que las similitudes entre el relato y la historia real del Titanic son mucho mayores. Vamos a verlas poco a poco. Primera, ambos barcos se les llamaba insumergibles. El Titanic fue el transatlántico más grande y lujoso de su época, 882 pies, desplazando 53.000 toneladas, y fue descrito como prácticamente insumergible. Pues bien, en la obra de Robertson, el Titán, su barco, es también la embarcación más grande de su tiempo y es considerada como el mejor trabajo realizado por el ser humano, con 800 pies y 75.000 toneladas métricas, además de ser considerado también insumergible. Segunda coincidencia. Tanto el Titanic como el Titán estaban equipados con 3 hélices y 2 mástiles. ¿Una foto, señor? No. Tercera coincidencia. Ambos fueron votados en abril. El Titanic zarpó desde Southampton a Inglaterra en su viaje inaugural en abril de 1912. El Titán fue votado también en el mes de abril y realizó el mismo viaje pero en dirección contraria. Mejor no se lo decimos, no quiero que se ponga nervioso. Lanzaremos el primer cohete en 5 minutos. Y por fin será votado. Cuarta coincidencia, ambos se hundieron tras golpear un iceberg.
Desplazándose demasiado rápido a 23 nudos, el Titanic golpeó un iceberg en la noche del 14 de abril de 1912, en el Atlántico Norte a 400 millas de distancia de Terranova. Por su parte, el Titán, en la novela, en una noche de abril, en pleno Atlántico Norte y a 400 millas de Terranova, choca contra un témpano de hielo mientras viaja a 25 nudos. Quinta coincidencia. Tanto el Titanic como el Titán se hundieron, provocando la muerte de más de la mitad de las personas que llevaban a bordo. En el caso del Titanic hubo 705 personas que se salvaron, mientras que en el Titán solo 13. Sexta coincidencia. El número de pasajeros del barco que describió Robinson en su novela era de 3.000 y contaba con apenas 24 botes. En realidad, el verdadero Titanic tenía 2.207 personas a bordo y solamente 20 botes salvavidas. En ambos casos, la relación entre los botes salvavidas y la cantidad de pasajeros era insuficiente, provocando la catástrofe. Séptima coincidencia. Las dimensiones de ambos barcos son realmente parecidas. Por un lado, el Titanic, el verdadero barco, tenía 269 metros de eslora, mientras que el Titán, el barco descrito en la novela, tenía 245 metros, es decir, que entre ambos barcos existía una diferencia de solo 24 metros. Todas estas coincidencias son realmente asombrosas y llaman la atención poderosamente. Es cierto que también existen claras diferencias entre lo que narra la novela y lo que sucedió en realidad, como que por ejemplo el Titanic golpeó el iceberg en perfectas condiciones de navegación, mientras que el Titán en la novela se destruye por unas terribles condiciones climatológicas adversas en el momento en que choca contra el témpano. También el Titán de la novela no tenía naves hermanas, mientras que el Titanic fue el segundo de 3 barcos gemelos. En cuanto a la dirección en que se produjo el accidente, el Titán zarpó de Nueva York a Liverpool y el Titanic de Southampton a Nueva York, es decir, prácticamente llevaban la dirección contraria uno que otro. El Titán naufragó durante su tercer viaje, mientras que el Titanic se hundió realmente en el primer viaje, en el inaugural. Por otro lado, el Titanic tenía 15 compartimentos estancos, mientras que el Titán solo 9. También el Titán tenía 40.000 caballos de fuerza, mientras que el Titanic solo 50.000. Como vemos, hay también algunas diferencias, pero son leves. En realidad son muy parecidos en todo, tanto en pasajeros, como en dimensiones, como en las condiciones, en velocidad, en capacidades. ¿Cómo explicar esta increíble coincidencia? ¿Cómo es posible que Morgan Robinson, aun contando con una excelente formación como marino, pudiese acertar con tanta precisión lo que ocurriría 14 años después? Esto ya es de por sí misterioso, pero no dejaría de ser una absolutamente increíble coincidencia si no fuese porque Robertson publicó en 1954 una obra titulada The Submarine Destroyer, el submarino destructor, donde describió un aparato llamado periscopio con tal precisión que algunos le llegan a considerar hoy en día su inventor. Pero no queda ahí la cosa. En 1914, en un volumen que también contenía una nueva versión del Futility, Robertson incluyó una historia corta llamada Beyond the Spectrum, bajo el espectro, en la que se describía una futura guerra entre Estados Unidos y el Imperio del Japón, una ficción que se hizo muy popular en esos años. La historia de Morgan Robinson vuelve a tener grandes coincidencias con la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial, en concreto con el episodio del ataque a Pearl Harbor en las Islas Hawái. Igual que ocurrió en la realidad, se describe en la novela un ataque con máquinas voladoras, cuando la aviación estaba todavía en pañales cuando escribió la obra Robertson. Además, se dice que no hubo declaración de guerra y que se utilizaron bombas brillantes que caían del cielo, además de situar el ataque en la mañana de un domingo de diciembre. El ataque a Pearl Harbor se produjo 27 años después de la publicación del libro, y coincide plenamente con esta descripción.
Con todo esto en la mano es inevitable preguntarse si había algo más que coincidencia o que conocimientos en las obras de Robertson. Este hombre parecía tener un talento especial para predecir lo que iba a pasar en sus novelas. El 24 de marzo de 1915, Robertson fue encontrado muerto en su habitación en el Hotel Alamac en Atlantic City, New Jersey, Estados Unidos, a la edad de 53 años. Aunque en un principio se creyó que la causa de la muerte podía haber sido una sobredosis de yoduro de mercurio utilizado para el tiroides y el reumatismo, más tarde se determinó que la causa real fue una enfermedad cardíaca. El cuerpo de Morgan Robertson se encontró delante de una ventana abierta por la que presumiblemente estuvo mirando el mar hasta que sus ojos se cerraron definitivamente. Es muy difícil afirmar si todo esto se debió a un increíble cúmulo de coincidencias o a algo más, pero lo que está claro es que la imaginación y la creatividad es una puerta abierta al misterio, y como escritores tenemos que estar también abiertos a todo esto que nos rodea y que no es tan fácil de explicar. Si os ha gustado y me dejáis likes y lo comentáis en vuestros comentarios, os prometo volver con nuevos misterios de la literatura aún más sorprendentes. Así que ya lo sabéis, darle a la campanita, suscribiros si aún no lo habéis hecho y hasta la semana que viene.